Vamos a poner este tiempo en manos de Dios, hermanos. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu fidelidad en esta hora. Gracias que nos has permitido regresar. Gracias que nos has permitido poder retomar este tiempo. Pedimos que sea de bendición para nuestras vidas, de edificación. Usa nuestros labios para poder dialogar, poder hablar, expandir un poco más la temática de la cual ya se ha estado hablando, y te damos gracias por la oportunidad que tenemos de poder hacerlo en esta hora. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, Daniel ya no ocupa introducción, ya lo hemos introducido el día de ayer y él ha estado compartiendo durante este par de días. Aarón es pastor en Obregón, en el Centro Cristiano Tierra Fértil. No es mi pastor, pero es mi amigo desde hace 20 años. Y en muchas ocasiones de esos 20 años me ha pastoreado. Entonces no es directamente mi pastor porque no le escucho domingo tras domingo, pero este es un regalo de Dios para mi vida y para mi esposa. Y siempre nos reímos cuando yo, mi esposa o mis hijas cumplimos años, porque sabemos que la llamada obligada es la llamada de Aarón en algún momento del día, y él va a felicitar a toda la familia. Si es mi cumpleaños, va a felicitar a mi esposa y a mis hijas. Si es cumpleaños de mis hijas, me va a decir a mí felicidades, y voy a tener una oración pastoral detrás del teléfono. Y yo he sido muy bendecido por Aarón, y quienes lo conocemos sabemos que él tiene la descripción que yo dije esta mañana. Es una biblioteca con patas. Si el libro ya está en el mercado, aunque haya salido ayer, él ya lo leyó. Eso es misterioso para una persona que trabaja en una editorial, ¿no? Pero bueno, yo no sé cómo, pero él siempre lo hace. Y cuando yo tengo necesidad de un libro, yo sé a dónde acudir. Pero bueno, damos gracias a Dios por su vida. Bueno, hablemos un poquito y enfrentemos algunas preguntas. Hemos hablado de orgullo, hemos hablado de un poco de dominio propio. Daniel estuvo hablando de ira esta mañana y ayer de los afanes y las preocupaciones de la vida. Y bueno, ¿cómo podemos enfrentar estos pecados de manera real? Después de una conferencia como esta, donde hemos estado abordando esta temática, ¿cómo yo, un simple mortal, regreso a mi casa mañana o el lunes y comienzo a bregar con estos problemas? Silencio total. Bueno, yo creo que buenas tardes a todos. No los conozco a todos, pero buenas tardes. Yo creo que una de las cosas que uno debe de comprender es tener una actitud humilde. Una actitud humilde, porque todo está conectado con el corazón. Si se fijan, todos los mensajes están conectados con el corazón. Y la realidad es que partes de ahí, primero con un reconocimiento de tu necesidad en esa área específica. Por ejemplo, el primer tema fue pórtense varonilmente. ¿Qué tan niño o qué tan inmaduro soy en esta área de mi familia, en mi vida? O en el área laboral, o en el área de mis relaciones, etcétera, ¿no? Si estoy detectando algo que el Espíritu Santo ya me está llevando a una convicción en mi corazón, en primer lugar, debe de haber un arrepentimiento en mi corazón de manera práctica aquí. Segundo, dar los pasos necesarios ya regresando a tu localidad, en tu casa, en el hogar, es hablar y enfrentarlo. Si es con tu esposa, enfrentarlo, y si es en el trabajo, pues enfrentarlo. O sea, cualquier área de nuestra vida, primero es nuestro interior, lo que tratamos con nuestro corazón, y segundo, exteriorizarlo con aquellos que nos están rodeando en nuestra vida social, ¿no? En Romanos capítulo 8, leemos en el versículo 13,
porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Hacer morir. Los puritanos le llamaban la mortificación del pecado. ¿Se han escuchado esa frase, cierto? La mortificación del pecado, hacer morir el pecado. Entonces, Dios nos llama a una guerra constante contra nuestro pecado todo el tiempo. Es una guerra campal. Y los soldados que están en el campo de batalla no salen con chanclas y tomándose un agua mineral. Salen al campo de batalla vestidos, armados, con sus botas, con sus armas, ¿sí? Entonces, primero, de manera real, dice la pregunta, ¿no? ¿Cómo tratar con estos pecados de manera real, ya cuando regreso a mi realidad del día a día? Primero, tenemos que saber que es una batalla contra el pecado. Y no podemos ser soldados descuidados porque vamos a caer. Como David, que dice él, que era una temporada en que los reyes salían a la guerra y él estaba durmiendo una siesta en su alcoba. Y luego salió y en ese descuido, la guardia abajo, como que si no fuera tiempo de pelear, ahí vio a una mujer que se estaba bañando y cayó en pecado. Y entonces tenemos que saber que siempre debemos de estar conscientes de esta guerra. Y en Efesios 6, Pablo nos habla que esta es una guerra espiritual. Y ahí en versículo 10, Efesios 6:10, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Como es una guerra, nos vestimos de la armadura. Y Pablo viene a describir cuál es esa armadura. Y yo te recomendaría ir y profundizar en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20. Él dice, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y todo eso con oración y súplica, que es como termina el versículo 18 al 20. Entonces, mis hermanos, estamos en una guerra, tenemos pecados, como decía el pastor Aarón. Identifica esos pecados, reconoce esos pecados, arrepiéntete de esos pecados y vístete de la armadura de Dios para pelear contra este pecado. La espada del Espíritu, por ejemplo. ¿Qué dice el Salmo 119? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Tienes que estar en la palabra, llenar tu corazón y tu mente de la palabra. Ese sería un consejo muy práctico para el día a día. Sí, y yo creo que la palabra que resume esto es necesitas ser intencional. Necesitas ser intencional en tu lucha, ¿no? Cuando pensamos en el orgullo, por ejemplo, el primer problema que el orgullo nos presenta es no reconocer que somos orgullosos. Así que si yo voy a ser intencional para tratar con mi orgullo personal, voy a tener que empezar definiendo que sí hay algo de orgullo en nosotros. Sí hay algo. Puede ser mucho, puede ser poco, puede ser mediano. Entonces, lo reconozco y comienzo a tratar con estos pasajes que Daniel está compartiendo y con muchos otros más. A mí me sorprende el apóstol Pablo cuando está escribiendo a los romanos en el capítulo 7 y después de hablar de toda esta expresión de la lucha entre el espíritu, la carne y todo, él va a hacer esta tremenda declaración: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y él dice, gracias a Dios por Jesucristo. Entonces vean que este es un nombre para los comentaristas que creen que esta es una expresión que define su propia autobiografía. Hay otro grupo de comentaristas que creen que esto define la lucha del creyente que estaba dominado por la ley, pero yo me inclino a pensar que Pablo está expresando su propia realidad, miserable de mí. Ahora, este es un hombre que ha caminado con el Señor más de 2 décadas, ha servido al Señor,
pero define o está entendiendo que él mismo tiene una batalla campal contra el pecado que mora dentro de sí. Y por eso es que todo esto es necesario. Tenemos que ser intencionales, tenemos que usar los recursos o las herramientas que el Señor nos ha dado en la palabra, como es el caso de la armadura, como es el caso de la oración, como es el caso de la gratitud incluso. Y yo creo que eso nos comienza a dar pautas a seguir al momento de pensar que esto realmente puede ser combatido de una manera real. Y lo que quisiéramos es que esto fuera así, que saliéramos de una conferencia como esta y no solamente lleváramos un par de hojas escritas con notas, sino que si hay alguna área que tú has definido donde estás batallando, puedas llegar y puedas definir qué hacer y cómo hacerlo. ¿Sí? Aparte que cuando Pablo escribe ahí en Romanos, él pregunta, dice, no dice cómo me libraré, sino quién me librará. Entonces el asunto es que muchas veces vienen las personas y nos preguntan cómo puedo dejar de tomar, cómo puedo dejar de fumar, cómo puedo dejar de ciertos hábitos o pecados o vicios, etcétera, pero no acudimos a quién nos va a librar. Entonces, todas esas partes de la oración, la palabra, tienen que apuntar a quién es Jesucristo, o sea, su gloria, ¿no? Es el punto principal. Y en 2 Corintios 3:18, Pablo dice, pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Contemplando a Cristo somos transformados, y de eso hemos estado hablando esta conferencia, ¿cierto? Contempla a Cristo, pon tus ojos en Él, no apartes tus ojos de Él. Hebreos 12 dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Y Colosenses 3 dice, 1 al 5, no pongan su mira en las cosas de la tierra, sino en los cielos. ¿Y quién está en los cielos? Cristo, que ascendió a la diestra del Padre. Entonces, la carrera cristiana se corre puesto los ojos en Jesús. Y sabes, el punto es que llegas a amar a Cristo tanto que el pecado no es atractivo. Cristo empieza a ser tan satisfactorio para ti que el pecado ya no es satisfactorio. Es como que te ofrezcan unas papitas o un ribeye. ¿Qué quieres? ¿Qué vas a querer? Si tienes hambre, ¿qué es lo que vas a preferir? Pues obviamente el ribeye, ¿cierto? Es como le gana por mucho a unas papitas baratas. Y cuando Cristo empieza a conquistar tu corazón, el pecado ya se vuelve algo menos deseable que Cristo. Por eso John Piper, cuando habla a los jóvenes que están luchando con la pornografía, dice, ¿qué dice tu corazón de Cristo cuando vas a dar el clic o cuando vas a tocar esa imagen o cuando vas a seguir en ese sitio web? ¿Qué dice tu corazón de Cristo? Porque está llamando al joven cristiano a verlo desde la siguiente perspectiva. Cristo es mejor que la pornografía. Cristo es mejor que el placer pecaminoso sexual. Así que sigue a Cristo. Sí, y hiciste que recordara una cita de los puritanos, y ellos decían, por cada vez que tú mires al pecado, contempla 10 veces a Cristo. Es interesante porque todos de alguna manera podemos ser tentados por el pecado, pero lo que ellos aconsejaban a sus congregaciones es, contempla 10 veces a Cristo. Y yo creo que eso marca una pauta maravillosa para nosotros. Bueno, alguien preguntó, ¿cómo enfrento la ansiedad de manera práctica? Estuviste hablando de esto ayer por la noche, ¿no? Y creo que todos de alguna manera padecemos, ¿no? En algún sentido. Pues yo recomendaría ir a los Salmos. Ajá. Los Salmos, vea los Salmos. Los Salmos fueron escritos por hombres reales que estaban pasando por tribulaciones, traiciones, dificultades, problemas. Y ellos, yo
lo que he llegado a la conclusión que ellos desarrollaron a través de su vida un instinto de ir a Dios en medio de sus problemas y de sus preocupaciones y de sus ansiedades. No es que no tuvieran temor, sino que la pregunta es, ¿qué hacían con su temor? ¿Qué hacían estos hombres cuando tenían temor? Y un salmo que habla de eso es el Salmo 56:3, que dice, el día en que temo, yo en ti confío. Yo recuerdo en una ocasión, secuestraron al padre de unos hermanos de la iglesia, donde mi papá era pastor, y llegaron los muchachos, hijos de este señor secuestrado, a la casa y tocaron la puerta, estaban muy angustiados y muy acelerados. Y le dijeron, pastor, necesito que vengan con nosotros, secuestraron a nuestro papá y necesitamos que usted esté en estas conversaciones familiares sobre qué hacemos. Y mi papá dijo, sí, está bien, yo voy con ustedes. Pero vengan, antes de irnos, vamos a orar. Y estos hombres jóvenes, con la angustia de su padre y todo eso, le dijeron, orar, ahora, en este momento, no, vamos. Y mi papá dijo, vamos a orar. Eso es lo que tenemos que hacer en este momento. Vamos a orar. No vamos a ir si no oramos. Y yo siento que ese es como la respuesta automática que tienen los salmistas. Ir a Dios, clamar al Señor, suplicar al Señor, pedir al Señor, rogar al Señor, orar al Señor. Y eso es lo que no hacemos la mayoría de nosotros, ¿cierto? Como lo primero que yo hago cuando tengo una preocupación es, voy a la cuenta de banco a ver cómo está. Trato de pensar qué contactos me van a sacar de esta, qué contactos me van a solucionar esta. Y no vamos a Dios. Y yo creo que con el paso de los años podemos ir desarrollando ese instinto de buscar a Dios. Aquí en Salmo 55, y luego esto se repite en Primera de Pedro, dice, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Entonces yo creo que cómo luchar con la ansiedad o cómo responder cuando estoy ansioso, desarrolla un instinto de ir al Señor, de clamar al Señor, de suplicar al Señor. Y vea los salmos, léelos, cómo ellos enfrentaron el dolor y el sufrimiento y las traiciones de los amigos más cercanos. Los salmos han consolado a los hijos del Señor y al pueblo del Señor por siglos, así que no te fallarán a ti. Sí. Bueno, yo voy a hablar de mi experiencia un poquito. Hace 8 años yo tuve la pérdida de mi esposa y de mi hija. Y resulta que en esa ocasión yo me quedé con un niño que tiene autismo. Entonces, imagínense los niveles de ansiedad cómo estaban en uno. Aparte que vivimos en una generación que se le llama la generación ansiosa. No por nada Miguel Núñez sacó el libro de Clama a mí. Y resulta que, sobre todo la Biblia, ¿no? La Biblia, la palabra de Dios, siempre estuve ahí al pendiente, la oración, metí mucho a eso. Pero me topé con un libro de Martin Lloyd-Jones, creo que se llama Depresión Espiritual. Es un libro muy grueso, pues, lo leí. Y resulta que hay un pasaje donde Martin Lloyd-Jones, porque ese libro lo escribió, porque la gente venía con crisis después de la Guerra Mundial y no había los medicamentos. Él trataba de hacer algo con la palabra de Dios en las vidas de estos hombres. Y me topé con una escritura que decía, o preguntaba el salmista y decía, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabar, dice el texto, ¿no? Y él luego contesta, o de alguna manera desarrolla ahí, y dice, antes de que el alma te predique a ti, el alma ansiosa, tú predícale al alma. Entonces, eso refleja de que siempre debemos de estarle transmitiendo el evangelio a nuestra alma. Siempre debemos de predicarle que Cristo es glorioso, que su poder es sin igual,
que todo lo que hemos visto todos estos días, su soberanía, su gracia, su poder, su magnificencia, están por nosotros y con nosotros. Entonces eso nos da estabilidad en nuestra vida. Entonces, de alguna manera práctica te diré que Cristo es real y Él da paz y da fortaleza en los momentos de ansiedad para su gloria. Gracias, Aaron. Cuando leí la pregunta, y por eso me reí cuando Daniel comenzó a contestar, porque esta es mi recomendación cada vez que una persona me dice esto, yo digo, lee los salmos. Ahí encuentras gente ansiosa que finalmente se enfoca en Cristo. Daniel ya citó un salmo, yo voy a citar otro que es famoso, el Salmo 73, es el Salmo de Asaf. Y él dice en el verso 2, en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Tú puedes seguir leyendo las emociones que Asaf va a mencionar en estos versos hasta el versículo 16, pero observa el cambio en el verso 17. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. ¿Ves el cambio? Comienza centrado en el hombre, pero llega el momento en el que él voltea a Dios. Y yo creo que los salmos está lleno de esto. Hay salmos donde empiezas muy bajo porque el ánimo de los poetas está por los suelos y terminas glorificando al Dios creador de los cielos y de la tierra. Entonces estos hombres pasaron de estar enfocados a veces en su ansiedad, a veces en envidia, a veces en las maldades o perversidades que sus enemigos hacían, para finalmente terminar en lo alto de la montaña glorificando y adorando al Señor. Y como ya lo dijo Daniel, si esto ha funcionado a lo largo de siglos, eso yo creo que significa que puede seguir funcionando para nosotros. Pero sobre todo también que son hombres normales, pues, o sea, eran gente no especial en el sentido de que no tuvieran temor. Si ven los salmos, vamos a ver hombres angustiados, con temor, con angustias, con ansiedades, pero sabían dónde colocar ese tipo de ansiedad que ya Daniel ahorita citaba la escritura en Pedro, echando toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Esa es la base de todo. Cuando hablamos de dominio propio, por alguna razón, cuando el término dominio propio se introduce en un mensaje, en una conversación, en alguna enseñanza de la iglesia, de manera automática, nosotros asociamos a la conducta sexual, ¿no? Cuando alguien dice dominio propio. Pero yo quisiera preguntar a ustedes, como pastores, ¿qué áreas de dominio propio observan en sus congregaciones o en otros lugares donde les toca ir a predicar que no están siendo bien atendidas? Yo creo que en el día en que vivimos, el manejo de los celulares, como que no hablamos mucho de eso en las iglesias, como ya pensamos que es parte de la vida, pues cada uno tiene su celular inteligente y trae sus redes sociales ahí y podemos pasar horas y horas y horas y horas ahí viendo videos, reels, todo lo que producen, ¿no?, las redes sociales. Y yo creo que se ha hablado muy poco en nuestras iglesias, por lo menos yo en la iglesia donde soy parte, y yo he visto literalmente, o sea, con testimonios concretos, como TikTok y YouTube, Instagram han catequizado a gente de la iglesia, o sea, les han discipulado, les han entrenado. Y como es tan parte de nuestra vida, lo hemos normalizado tanto, tener un celular, tener un iPad, tener una computadora, y pasar horas en eso,
lo hemos normalizado, pero no hemos hablado de qué límites deben haber en nuestros hogares, en nuestras familias. Por ejemplo, yo creo que es algo, por decirlo de la manera más suave posible, no sabio darle un celular a un chico con acceso sin restricciones al Internet. En muchos casos les estás dando una maldición, porque ahí es donde conocen la pornografía, ahí es donde conocen pueden ver crímenes y matanzas y decapitaciones en su cuarto metido sin salir de ahí, y ahí exponerse a tanta maldad, ¿cierto? Entonces, yo creo que es un tema que debemos tratar. Realmente los celulares y las redes sociales están construidos para ser adictivos. Están intencionalmente construidos para ser adictivos. Y nuestros cerebros cambian al usarlos, nuestros comportamientos cambian al usarlos, soltamos sustancias químicas en nuestro cerebro como dopamina, adrenalina. Cuando usamos eso, entonces nos quedamos enganchados como si estuviéramos usando una droga. Y funcionan exactamente así, como una droga. Y están construidos para eso. Hace poco un joven que trabaja en Instagram en Estados Unidos llegó a la iglesia y yo dije algo de TikTok en el sermón. Eso, que está discipulando a muchas muchachas, a muchas chicas. TikTok está discipulando a muchas chicas. Y de repente salen con ideas de feminismo, de qué significa ser una mujer libre. Y uno dice, ¿y dónde aprendió esta muchacha que creció en la iglesia esas cosas? Pues TikTok la está discipulando 24/7. Entonces, un chico se acercó conmigo y me dice, yo vengo de visita aquí a Guadalajara a visitar a mi familia, pero yo trabajo en Instagram en Estados Unidos, en las oficinas ahí centrales de Instagram, y todo lo que tú dijiste es verdad. Eso está construido para ser adictivo. Así que tenemos que ser más sabios ahí, tenemos que hablar un poco más de eso en nuestras iglesias. Totalmente de acuerdo. Hay un libro de Brett McCracken, se llama Desplazándonos hasta la muerte, y habla de cómo la cultura hoy en día está en ese sentido totalmente drogada, así es el término que utiliza. Y esto no es solamente en la cuestión, utilicé yo una vez en un mensaje, utilicé la palabra diciendo que la tecnología es omnipresente y se me echaron encima los teólogos porque no debo de utilizar una palabra omnipresente. Pero la realidad de hablar de omnipresente quiere decir que está en todos los lados, en todos lados, en todas las culturas, al menos que seas de la tribu de los, no sé, o chiricahuas por allá, donde no llega la tecnología, pero todo el mundo la trae, pues entonces está permeando fuertemente eso. Y yo creo que la iglesia poco hemos hecho en esa cuestión del manejo del uso de las redes sociales sobre todo. Tienes que también buscar la medicina, ¿no? La medicina puede ser preventiva, puede ser correctiva, puede ser profiláctica. Y la situación sería, si el problema es la cultura, el talón de Aquiles del cristianismo es no saber la contracultura que es. O sea, porque el cristianismo como cultura es una contracultura. Y eso fue probado históricamente, antropológicamente, con estudios de gente que fue a lugares donde el dominio de la cultura. Margaret Mead se llamaba una antropóloga norteamericana que escribió un libro que se llama Educación, Sexo y Cultura, y ella da testimonio de que la cultura cristiana, al llegar a Samoa, combatió una tradición cultural donde las muchachas, en cuanto se presentaba la menarca, estaban listas para ser tomadas por hombres. En un ritual, en una noche en la playa, determinadamente las hacían mujeres. Lo único que combatió esta tradición tribal o cultural
en Samoa, fue la llegada de misioneros norteamericanos con el ministerio del Evangelio. Entonces, si nosotros estamos tan absortos de lo que la cultura ha hecho contra la contracultura que somos, entonces el gran problema no es que tenga un avance tan fenomenal la cultura que está absorbiendo, sino que no ha crecido la contracultura. Nosotros, más que ser grupos que tenemos formas de adorar o formas de predicar o que nos dividen, los que se levantan y los que cantan sentados o los que ponen las manos como si fueran muy santos y otros las levantan y unos no hacen nada, que esas son las cosas secundarias que nos dividen al cristianismo. Tenemos que abundar porque es fuerte el cristianismo como una contracultura. Es, yo creo que algo que tenemos que abonarle a esto. Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias, pastor. ¿Qué otras áreas ven? Digo, sí es alarmante lo que ya citaron, ¿no? Y es una realidad. Pero ¿qué otras áreas ven donde no estamos ejerciendo dominio propio? A mí me llama la atención, hablando del dominio propio, hablando en estos términos, que en las empresas seculares se maneja mucho sobre la cuestión de la inteligencia emocional o la gestión de las emociones, pero en las iglesias batallamos con el manejo de las emociones de las personas, pues, o sea, no sabemos gestionar, no sabemos administrar. Por ejemplo, hablamos del enojo pecaminoso y el enojo que es correcto, pues el que debe de ser es válido. Pero muchas veces no lo gestionamos de esa manera y entonces hay mucha división, muchos pleitos, mucha carnalidad porque no hay una gestión adecuada. No somos psicólogos, lógicamente, ¿no? No somos ni terapeutas ni nada de eso, pero hay un disparo que, como bien decía el pastor, hay una disparidad muy fuerte en la cuestión del manejo de las mismas emociones dentro de la iglesia. Yo creo que es un área también y yo creo que a veces le hemos sacado la vuelta por lo mismo, porque asociamos de tratar cuestiones del alma porque no somos psiquiatras ni psicólogos, pues entonces yo creo que ese es un área de las que se está aflorando demasiado en las iglesias por todo ese manejo del golpeteo de las redes sociales o de la cultura que está tan fuerte y no estamos siendo contracultura con la palabra de Dios. ¿Quisieras abordar otro? ¿No? Quizás, pero yo creo que sí se ha tocado en nuestras iglesias el tema de nuestra boca, de cómo usamos nuestra boca, qué decimos, cómo hablamos de otros hermanos dentro de las comunidades cristianas a las que pertenecemos, ¿cierto? Y en muchas comunidades cristianas sí hay mucho chisme y murmuración y yo me voy a hablar con él mal de este otro pero yo creo que sí, de alguna manera se ha abordado en las comunidades cristianas, pero quizá pudiéramos hacer un mejor trabajo ahí. Incluso lo platicábamos ayer por la noche tú y yo, ¿no? Estas diferencias que pueden ser a veces doctrinales, a veces teológicas, que levantan 2, 3 bandos en una misma congregación y luego tenemos un relajo, ¿no? Yo creo que sí tenemos que abordar más directamente todo esto. Finalmente, cualquiera de estos aspectos van a dañar la comunión, la unión, la unidad de la iglesia y sí tenemos que ir en ellos. Movámonos un poquito a lo que predicabas ayer para iniciar la conferencia acerca de portados varonilmente. ¿Cómo puedo inculcar como padre el mandato de portados varonilmente? ¿O a qué edad debo de iniciar con esta actitud? Desde tan temprano como puedas. Incluso desde bebé. Los niños muy pequeños, ellos entienden. Dales un celular y te lo abren y te lo desarman y te lo arman en un segundo. Y yo he escuchado a padres decir, no, es que no entiende el niño. Sí entiende el niño. Entiende muy bien. Entonces, desde pequeños,
por ejemplo, yo tengo 2 hijos varones y 2 hijas mujeres, y al varón mayor, que tiene 8 años, yo siempre le he dicho, tú debes usar tu fuerza para cuidar a tus hermanas y a tu mamá. Tú debes usar tu fuerza para cuidar a tus hermanas y tu mamá. Y siempre es esa misma conversación. Y hace unos meses, mi esposa iba conduciendo la camioneta y él vio que se encendió la luz de gasolina. Y le dijo, mamá, más adelante hay una gasolinera, tienes que pararte y poner gasolina, que si no, nos vamos a quedar en la calle. Y le dijo, no, hijo, si alcanzamos a llegar a casa. No, mamá, tienes que parar y poner gasolina porque si no nos vamos a quedar en la calle. No te confíes. Y mi esposa dijo, gracias por cuidarnos, hijo. Y ella fue, pasó por la gasolinera, puso gasolina. Pero son esas cosas que les podemos enseñar a nuestros hijos. En lugar de usar su fuerza para golpear a sus hermanas o a conseguir lo que quiere, que use su fuerza para proteger a sus hermanas y proteger a su mamá. Y pues está pequeño, 8 años, pero él ya sabe que él está para eso. ¿Sí? Cuando yo salgo de viaje, hijo, tú sacas la basura, que no la saque tu mamá. Hijo, tú cuidas a tus hermanitas, siempre está pendiente de ellas. Y realmente todo lo que podamos hacer para transmitir eso a nuestros hijos, varones, todo lo que podamos hacer vale la pena. Cualquier cosa que podamos hacer vale la pena. Para enseñarles a ellos cómo se mira a un hombre que honra al Señor, que honra a Dios. Yo estaba predicando este mismo verso que tú predicaste hace unas semanas. Nosotros los domingos en nuestra congregación nos quedamos con los niños. Los niños reciben el evangelio como lo recibe un adulto o un anciano en nuestra congregación. Yo estaba... Sí, yo estaba diciendo esto, portaos varonilmente, y estaba animando a los hermanos a que hicieran esta tarea en sus casas. Resulta que al final de la reunión hay un niño que ronda entre los 12, 11 años y estaban otras niñas jugando aquí afuera en la banqueta y le dicen estas niñas a este niño, cuídanos las bolsas, cuídanos las bolsas. Y todas querían poner sus bolsas ahí y él dice, no, nos dijeron portaos varonilmente, los hombres no usamos bolsas. Eso es muy animante, ¿no? Porque tú como pastor estás en la lucha de si los niños entienden el evangelio. Sí lo entienden. Y él estaba aplicando directamente el evangelio minutos después de que lo dijimos. Entonces yo creo que hacemos bien en poder mostrar a estos pequeños, los que tienen hijos varones. En mi caso yo tengo 3 mujercitas, pero yo creo que hacen bien en empezar a temprana edad y en definir algo que la cultura en la que vivimos no está definiendo. Y eso tenemos que ser claros. La cultura en la que vivimos está diciendo cada niño tiene la oportunidad de decidir lo que quiere ser, pero nosotros como padres tenemos el mandato de hacer lo que la Biblia nos dice. Entonces nos toca a nosotros formar ese elemento, esa parte en la vida de nuestros hijos. A mí como padre de 3 hijas, me toca hacer lo contrario. Me toca decir a mis hijas, cuidado cuando vas a permitir que un chico ronde la casa, porque primero asegúrate que este chico sea así, 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 así y así. Bueno, esa es la contraparte, ¿no? No tengo esta parte de criar con ese objetivo, pero sí tengo la parte de decir a mi hija, un hombre de Dios, un varón de Dios, alguien esforzado y valiente, se ve así, habla así, hace esto, va a llegar y va a hacer eso. Entonces, si opera para ti como hijo, como padre de hijas, esa es la contraparte de esta situación, yo creo. Y lo más importante para nosotros como padres de varones es el ejemplo. Los hijos van a aprender más de lo que miran en nosotros que en lo que escuchan de nosotros. Entonces, con el ejemplo,
nosotros estamos enseñándoles cómo vive un hombre que ama a Dios, cómo vive un hombre que sigue a Cristo, cómo vive un hombre que cree en el Evangelio. Y un hombre que cree en el Evangelio tiene madurez espiritual para cuidar y guiar una familia, madurez física para proteger a una familia, madurez económica para sostener a una familia, madurez emocional para sostener emocionalmente a una familia y madurez económica, creo que ya la mencioné. Pero bueno, Albert Mohler habla de eso y también hay un pastor, Boris Bauckham, que por cierto acaba de fallecer recién, que escribió un libro que hasta donde sé solo está en inglés, se llama ¿Qué es lo que él debe ser si se quiere casar con mi hija? Es para ayudarle a su hija a saber qué tipo de hombre buscar para casarse. Y yo uso mucho ese libro con los padres de chicos para que sepan cómo entrenar a sus varones. Yo lo hizo con los padres de chicas para que sepan cómo entrenar a sus hijas, cómo buscar un hombre de Dios con quien casarse, pero también lo uso con chicos y chicas para que los hombres sepan qué tipo de hombres deben ser, en qué tipo de hombres deben convertirse, y las chicas sepan cómo escoger un esposo. Entonces, para mí ese es uno de los mejores libros, espero que de pronto esté en español, pero realmente la idea es modelar, nosotros como hombres debemos modelar ser hombres maduros en estas áreas. Muy bien. ¿Cómo confiar en la providencia y en la soberanía de Dios? Y creo que eso lo mencionabas ayer un poco en el mensaje de la noche, ¿no? Te la voy a cambiar un poquito, porque a veces los hermanos en nuestras iglesias asumen que providencia y soberanía es lo mismo y son términos teológicos que entendemos que caminan de la mano, pero a veces nuestros hermanos batallan para entender cabalmente, ¿no? Providencia y soberanía, y si quieres de ahí partimos. Y bueno, la soberanía de Dios es el control de Dios sobre todas las cosas. Y la providencia combina la soberanía con la sabiduría y el amor de Dios. O sea, cuando decimos Dios es soberano, quiere decir que Él controla las cosas, pero cuando hablamos de la providencia de Dios, quiere decir que Él controla las cosas con sabiduría, nunca se equivoca y todo lo que hace lo hace por amor de su nombre y por amor a su pueblo. Entonces, todo lo que pasa en nuestras vidas, lo que Dios trae a nuestras vidas, lo que Dios ordena para nuestras vidas es bueno. Que de ahí parte Pablo para hablar en Romanos 8, que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Y en Mateo capítulo 10, versículo 28, Jesús dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por una monedita y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre? Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. ¿Cómo podemos... ¿Cómo confiar en la providencia y la soberanía de Dios? Realmente es llegar a la conclusión en tu vida, en el día a día, que no pasa nada sin que primero pase por el filtro de Dios. Imagínate que Dios tiene un filtro y Él decide lo que pasa a tu vida. Y nada pasa sin que Él lo apruebe antes. Y Él jamás se equivoca. Entonces, ¿cómo podemos confiar en la providencia del Señor? Conoce a tu Dios. Conócelo. Solo conociéndolo verdaderamente, sus atributos, su carácter, su poder, su amor, su gracia, su compasión, sus buenos planes para su pueblo. Solo así tú puedes llegar a comprender y abrazar la doctrina de la providencia de Dios, conociendo a Dios. Y hermanos, yo creo que nosotros los cristianos tenemos que reconciliarnos con estas doctrinas, ¿no? Hablamos de soberanía, hablamos de providencia, pero de repente, cuando esa soberanía o esa providencia se está viendo expresada para nosotros en algo que no es grato, es lo que yo compartía esta mañana cuando les decía, yo fui de vacaciones y termino en una cirugía de tobillo de mi esposa y Dios, que es providente, había preparado todo.
Dios había preparado cómo, Dios había preparado el traumatólogo que operó a mi esposa, Dios había preparado que mi esposa fue operada en 45 minutos y yo pasé compartiendo el evangelio con este hombre 2 horas. Dios había arreglado ese domingo. ¿Lo ven? Providencia. Dios había ordenado todos los eventos de la manera como Él quiso, pero siento que esta es una de las doctrinas de las que mucho se ha hablado en los últimos años, pero en la parte práctica es esto. Si tú conoces realmente que este Dios es providente, que este Dios es amoroso, que este Dios está cuidando de su pueblo, reconcíliate con Dios en el momento que su trato o la manera como esa providencia se está expresando, a lo mejor no es lo más cómodo o no es lo más agradable para ti. Finalmente Dios tiene cuidado de ti, finalmente Dios ha ordenado todo y aun cuando todo se ve oscuro, la luz brillará, ¿no? Recuerdo haber leído hace muchos años de este predicador que estaba hablando de los últimos días de Jesús y él decía, para animar o para alentar a los creyentes que leyeron su libro, él terminaba diciendo, es viernes, pero el domingo llegará. Está oscuro. El maestro está crucificado. Lo que no sabíamos es que iba a resucitar el domingo. Y yo creo que eso es alentador cuando entendemos la providencia de Dios. Puede estar el día nublado, puede estar el día agobiándonos, pero finalmente el Señor va a traer la respuesta en su tiempo, a su forma, en la manera, y eso debe de darnos una tremenda paz, ¿no? Bueno, Aarón, ¿quisieras agregar algo? ¿Todo bien? Daniel, ¿quisieras agregar algo? Las preguntas terminaron, así que no sé si quisieran agregar algo más. ¿Cómo ves te voy a hacer un poquito de cambio en lo que hablábamos ahorita. ¿Cómo ves el tema financiero en cuanto a dominio propio? ¿Cómo ves que ese tema está golpeando a la iglesia de Cristo en nuestros días? Bueno, por lo menos en mi iglesia local, sí sabemos de varias familias que están metidas en serios problemas financieros por malas decisiones personales. Y pues hemos provisto de recursos, materiales, acompañamiento de creyentes que son sabios con su dinero y que tienen sus presupuestos ordenados, que no tienen deudas fuera de control, etcétera. Y pues les estamos acompañando, pero yo creo que sí es un área donde nosotros en nuestras iglesias pudiéramos hacer un mejor trabajo. Hay un libro que se llama Finanzas Bíblicas de Héctor Salcedo, un pastor en República Dominicana, y en el libro dice que todas las personas que han llegado con él a pedir consejería bíblica sobre finanzas, ninguna tiene un presupuesto realista para su hogar. Y es increíble porque tú estás hablando de una iglesia, pues, ejemplar para muchos de nosotros, una iglesia sana, y de esa iglesia, las personas que han llegado a hablar con él les pregunta, ¿tienes un presupuesto? Ellos dicen, sí, a ver, déjame verlo. Y empiezan a sacar cuentas y resulta que no es un presupuesto verdadero, realista. Tienen siempre gastos que van por encima de sus ingresos. Entonces yo creo que esa es una situación que describe a muchas iglesias en nuestra región, en América Latina, y creo que podemos hacer un mejor trabajo hablando del tema de finanzas. Sí, coincido contigo en ese particular. Bueno, oremos y vamos a tomar un pequeño receso. Y Aarón, ¿nos diriges, por favor? Sí. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu cuidado, Señor. Gracias porque cada uno de los corazones que están escuchando, tú los estás afirmando, Señor, tú los estás estableciendo, tú los estás nutriendo con tu espíritu, con tu palabra, de tal manera que cada uno de ellos, al tratar con sus corazones, Señor, ellos puedan identificar cada una de las áreas en las cuales ellos necesitan trabajar, necesitamos trabajar, Señor. De tal manera
que lo expongamos delante de ti, mi Dios, y tú puedas hacer una obra de gracia, Señor, en nuestros corazones, de tal manera que nos levantes como hombres valientes, esforzados, Señor, confiados en tu gracia, en tu soberanía, en tu provisión, en tu providencia, Señor, y en tu cuidado, en todo lo que tú realices, mi Dios, que salgamos de aquí como unos hombres que puedan reflejar tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.